Hey, buenas a todos, estamos aquí en un nuevo video de Cine Machine. Nos encontramos en el Festival de Cine Minuto 90, donde hicimos varias entrevistas a figuras de la televisión y el cine. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al gran actor y guionista Humberto Dorado, y aquí va la entrevista. ¿Cómo la ha pasado aquí en esta ciudad? A mí siempre Barranquilla ejerce sobre mí una fascinación muy particular. Yo creo que es la sensación de orgullo que sienten los barranquilleros de su ciudad, así sea un caos. Todos se sienten orgullosos de Barranquilla. Es una ciudad que transmite eso. Y no me ha pasado sino en México, que siento que hay un orgullo latente de estar contentos con su propia vida. Eso me encanta y por eso me fascina venir a Barranquilla. Lástima que me traigan tan poquito. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre sus inicios. Nosotros sabemos que usted es un gran actor, un gran guionista, pero ¿cómo fue su primer trabajo? ¿Cómo comenzó usted a trabajar en un circo? Es que esos son cuentos que van echando y se van volviendo parte de una leyenda que realmente es un Lego, es un rompecabezas, pero esto fue muy simple. Yo estaba estudiando en un colegio donde se hablaba alemán, en el Colegio Andino de Bogotá, que entre otras cosas cumple 100 años este año. Justamente por todos los problemas que yo estaba contando en el conversatorio de que no nos dejaban actuar en alemán, hicimos un grupo de teatro en castellano y el director y de común acuerdo, la obra resultó bastante fuerte en cuanto a su contenido social, digamos. Era una obra irlandesa sobre un tema de unos pescadores que no gustó a las directivas del colegio. Y entonces mis actividades también tenían que ver con la divulgación de cositas, de inquietudes de los estudiantes. Hicimos un periódico que todavía sobrevive, se llama Andinos, es una revista, y me echaron del colegio. Entonces me fui a estudiar con los hermanos maristas después de estar un año en la selva. Entonces había adquirido una relación muy particular con los animales en la selva, porque yo entré muerto del pánico. Imagínate, yo crecí en el centro de Bogotá y después en Chapinero, y de Chapinero mi papá me mandó a una finca maderera que tenía en la selva del Putumayo, muy cerca de la provincia de Sucumbíos, entre otras cosas, que ahora se volvió un foco muy impresionante de problemática social y por donde las compañías petroleras construyeron el oleoducto trasandino que va de Orito a Tumaco. Entonces, eso es un centro ahora de grandes conflictos. Y yo vine y un día a la salida del colegio vi que había unos animales, y esos animales eran del circo Egret Hermanos, y habían contratado un entrenador de animales que era argelino. Pero curiosamente el argelino no hablaba francés, no hablaba inglés, y él había trabajado en un espectáculo en Austria y había aprendido a hablar alemán. Un espectáculo de esos bellísimos de los caballos de escuela y los caballos árabes del circo Egret eran una cuadra preciosa y muy bien entrenada. Entonces tuvieron que contratar a este hombre argelino, pero como no se hacía entender, y él tenía sus necesidades de entrenador de caballos, o sea, quería ir a conversar con las mujeres de la vida risueña, ¿no? Y entonces yo le serví de intérprete y me contrataron de intérprete en 2 ciudades. Iba a ir a la tercera ciudad, pero no podía ir a la tercera de la gira del circo, sino que debía volverme a reenganchar en la ciudad de Cali. El circo se fue para Bucaramanga y ahí se suicidó Jimmy Egret y ahí se acabó mi relación con el circo.
Realmente yo le ayudaba a Fata, que se llamaba el entrenador, a recoger la caca de los caballos. Realmente eso no tiene nada de romántico. Y aprendí muchas cosas aparte de querer un poquito a los caballos. Bueno, pasando un poco con los personajes que usted ha interpretado, uno de tantos como El Cachaco y la Costeña, donde usted hizo el papel de Vicente Granado, el tío padrino de Sofía. Sí, claro. Hablando un poco de los personajes, usted cuando está en la calle y la gente lo ve a usted lo recuerda más por los personajes que usted ha interpretado. Sí. ¿Como cuál? No, Vicente Granados, Santiago Bellucci, me dicen, y eso me complace mucho, la verdad, que hay una relación como de cariño de la gente. Nunca he tenido así incidentes de encontrón con el público, porque yo comprendo al público. O sea, yo sé que cuando uno hace un personaje se tiene que transformar en el personaje, y yo siempre he sostenido que he aprendido más de los personajes que he hecho que de mi propia vida. De mi propia vida a veces no hay mucho que aprender sino correr, más bien. Y la gente se refiere a mí y nunca se acuerda de mi nombre. Y eso me parece fantástico, porque ahí hay un concepto de que el actor está al servicio del personaje y no lo utilizo, digamos, sin una contraprestación grata y agradecida. El tío Vicente Granados, por ejemplo, fui juzgado en una universidad de Barranquilla con el problema del acento, ¿no? Porque estaban muy sentidos de que yo representara a un costeño. Entonces yo estudié 4 familias de acentos que estudió Curi, un congresista que se dedicó a estudiar los acentos costeños, que determinó cómo había unos en el acento cartagenero, el acento digamos, de una nueva sociedad que era Barranquilla, de una sociedad naciente, que era muy popular el acento, pero era distinto al guajiro y al acento de Samario. Y yo justamente hice mi taller, fue tomando ron en Gaira, porque el tío Vicente tenía una finca en ese momento. Y entonces me dijeron, no, ¿y cómo, por qué no dejan que un actor costeño lo haga? Y yo le dije, ni de vainas. Tienen que primero hablarme cartagenero y saber cómo se diferencia el cartagenero del acento romo-sinuano. Y entonces al final dijeron, no, pero es que tú no conoces las costumbres, aquí la gente somos muy serias para discutir y argumentar las cosas. Sí lo hacemos con entusiasmo, pero lo hacemos con fundamento. Yo le dije, por eso es que yo no quiero pelear contigo. Traigamos una botella de ron y arreglamos la cosa. Y bueno, esto fue un poco de la vida de Humberto Dorado, toda su trayectoria en el mundo del cine y la televisión. Y bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a la entrevista. Espero que siga muy bien enseñándonos a nosotros con esas interpretaciones que usted hace y ha hecho en el mundo de la televisión y en el cine. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes, pero eso sí les hago un consejo, les doy un pequeño consejo. Como me dijeron que yo era de 2 generaciones más lejos, pues no me tomen a mí como ejemplo de nada. Eso sí, gracias, un saludo para todos los que nos estén mirando. Aparte de esto que estamos viendo, Humberto Dorado nos contestó una pregunta muy específica donde le preguntamos cómo fue su experiencia con el actor Diego Boneta, que hoy en día hace el papel de Luis Miguel en la serie de Netflix. ¿Qué tal fue esa experiencia junto con Diego Boneta en la producción La Ciudad de los Muertos?
Well, my experience in international co-production was very interesting because I was first in the Comuna 13 in Medellín, which was in the female jail. Me fue regular porque actuar en inglés es muy difícil. Sin embargo, pues no se nota tanto, se hizo 2 veces la tarea y él es un actor, ese tipo de carreras están muy bien administradas. En un actor, pues, esos trabajos de los protagonistas, de verdad, yo envidio tanto a los protagonistas porque hace muchos años no hago un papel y cuando yo los hacía tenía el trabajo era un poquito más artesanal y había más tiempo de establecer vínculos amistosos, de hacer comentarios de interpretación y todo eso. Aquí esto uno tiene que llegar con la pantaloneta puesta, vivir con la pantaloneta puesta, porque el partido se da todo el tiempo. Y estos muchachos que son muy bien entrenados, Diego es un actor muy bien entrenado, muy disciplinado y nuestro trabajo fue por fortuna muy fluido. Como les digo, la cosa más interesante de ese rodaje fue que se hizo en la cárcel de mujeres de la Comuna 13 de Medellín, donde los cuentos que nos contaban alrededor del rodaje eran sobre los muchachos que me desaparecieron en la Operación Orión. Es una de esas cosas que uno ve, que este país estamos circundados de horror y pasa de largo, no hay clases de historia, porque las historias tienen que asumir los hechos y eso es grave, eso es grave. No sabía que había sido protagonista después de la serie, pero me pareció un muchacho muy serio y muy bien mexicano y está educado en Los Ángeles. Muy pocas escenas hice con él, más bien yo lo llevé a que conociera la Comuna 13 para que se diera cuenta que el tema de los muertos ahí estaba de verdad vivo.